En estos momentos está con nosotros el contador Obed Cuateta Melo, quien es contador público y certificado y nos compartirá el tema de responsabilidad del contador público. Les voy a leer un poquito acerca de él. Es contador público y auditor egresado de la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en Derecho Fiscal, egresado de la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, contador público certificado por examen ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, auditor externo en varias empresas y colaborador en auditorías de gobierno de los estados de Tlaxcala, Puebla, Sinaloa y Sonora. Contador público autorizado para emitir dictámenes para efectos del Seguro Social, perito contable, comisario de sociedades mercantiles, asesor en materia contable y fiscal, exmiembro de la Comisión de Normas de Información Financiera y de la Comisión de Normas de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla. Muy bien, pues muchas gracias, contador, por estar el día de hoy compartiendo sus conocimientos con nosotros y pues le cedo los micrófonos. Gracias a todos por participar también el día de hoy. Perdón, olvidé que tenía apagado el micrófono. Son los nervios, son los nervios. Muchas gracias a todos los colaboradores de Carpey, a Carlos sobre todo, por esta invitación que nos hace. No sé por qué insiste que haga estas cosas, pero bueno, esperemos que todo salga bien y que de esta plática que tengamos, pues podamos aprender algo, recordar algo y tomar algunas cosas puntuales que nos puedan servir para el desempeño de nuestra actividad profesional. Ciertamente hemos ya escuchado algunas pláticas, escuché con atención algunas partes de la primera conferencia. Me llamó mucho la atención lo que mencionó acerca de hacer fans a nuestros clientes de nosotros. Y ciertamente, rápidamente hice un mapeo muy rápido en el caso personal de quiénes podrían, a quiénes podría catalogar de esa manera, y la verdad creo que me quedé muy reducido y lógicamente pues podemos entender por qué muchas veces cuando prestamos nuestros servicios a la primera de cambios deciden retirarse. No les gustó algo porque muchas cosas, ¿no? Pero bueno, todo esto también tiene que ver con la forma en cómo desarrollamos nuestro trabajo. Y por eso quise tocar el punto de la responsabilidad del contador público. Ciertamente sabemos que ya hay lineamientos por parte de la autoridad fiscal sobre todo, donde pues nos han como que cargado la mano un poco, ¿no? Tiene sus razones al hacerlo de esta manera, al darnos la responsabilidad solidaria de muchos de las actividades o de los actos que desarrollan los contribuyentes en materia fiscal. Pero bueno, creo que eso va a ser lo de menos, lo que quiero platicar el día de hoy con todos ustedes. Quiero darle otra visión al concepto de responsabilidad. Y pues miren, ciertamente al querer indagar algo, al querer buscar material siempre de algo para exponer, siempre nos lleva a adquirir conocimiento de lo más básico, de lo más elemental. Y lo más básico, pues es comenzando, pues a ver qué significa cada palabra o las palabras claves. En este caso, pues bueno, la palabra clave, pues es la palabra responsabilidad. Y pues lógicamente podemos encontrar un sinfín de opiniones, de definiciones, y quiero pues enunciar dos de ellas que me parecieron bastante atinadas y creo que van de alguna manera ligadas a la actividad que desarrollamos. Para empezar, la palabra responsabilidad procede del latín responsum, del verbo respondere, que a su vez se forma con el prefijo re, y aquí quiero que pongamos atención, prefijo re, que alude a la idea de repetición, de volver atrás, y el verbo espondere, que significa prometer, obligarse o comprometerse. Y pues si analizamos estas líneas, este párrafo, podemos entender entonces que es algo que se repite, algo reiterado. La responsabilidad es algo que debe estar constante, que debe estar presente
pues en nuestro diario accionar. Pero ¿qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que debemos de repetir? Aquello a lo que nos comprometimos, aquello a lo que nos obligamos. Y en materia del contador público, pues lógicamente desarrollar un trabajo contable, un trabajo de contador público, de asesor, etcétera, hasta la actividad que realicemos. Sea así la persona que se dedica únicamente a analizar, perdón por la expresión, a analizar gastos, tiene una responsabilidad. Y cuando dice sí, se compromete a hacerlo de manera puntual, atendiendo todos los aspectos que le han sido mencionados que tendrá que poner atención. Y esto tendrá que ser de manera reiterada, de manera repetida. Y en esa forma vamos entendiendo el concepto de responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces como que confundimos las palabras, ¿no? Los conceptos. Tal pareciera que responsabilidad es igual que obligación. Parece lo mismo, pero no. La primera, desde mi punto de vista, es algo que yo decido, que yo asumo, que me gusta hacerlo. Por eso voy y ofrezco mis servicios con ese contexto de responsabilidad. Lo otro, pues sí, ya es como consecuencia, algo que yo fui y busqué y dije que sí, pues dentro de las últimas condiciones de lo que me estoy comprometiendo, tengo que hacerlo y me veo obligado a hacerlo, ¿no? La otra definición que logré encontrar tiene que ver con la responsabilidad de un acuerdo con la Real Academia Española, que significa deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Y aquí como que esta ya está más dura, ¿no? Ya como que lo están hablando con palabras fuertes. Y entonces, pues, la primera me gustó, la segunda sí la entiendo, pero creo que tiene que ver más con con un hecho meramente correctivo, y lo otro tiene que ver algo como algo en lo que estoy envuelto de forma cotidiana. Y la primera por eso me gusta, porque es algo que estamos haciendo todos los días con ese perfil, con ese punto de referencia, ¿no? Hacer mi trabajo con ese punto de referencia que es responsabilidad. Lo tengo que hacer, sí, ¿cómo? Responsablemente. ¿Cómo? Como si fuera mi único trabajo. ¿Cómo? Como si fuera el mejor trabajo de toda mi vida. ¿Cómo? Como si fuera el primero o tal vez el último, de cualquier forma como queramos ver, ¿no? Pero siempre con ese sentido de que ante cualquier duda, cuestionamiento, nuestro trabajo que hayamos hecho vale más que nosotros, lo que podamos decir nosotros mismos. Cuando nos cuestionan y nos faltan palabras para responder, es que definitivamente algo falló en todos los procesos que tengan que intervenir, pero principalmente tiene que ver con el sentido o con la palabra de la responsabilidad. Bueno, ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o a realizar algo. Y aquí vamos aumentando conceptos que van siendo tal vez algo cotidiano en nuestro común accionar. Tomar decisiones. Nosotros, seguramente, pero también para aquellas personas las que están contratando nuestros servicios. Para eso nos contratan, para que te preparemos cierta información o nos pregunten ciertas cosas que les sirva de base para tomar decisiones. Depende de nuestra respuesta, depende de nuestro trabajo muchas veces para que quienes nos han contratado, más allá de que queden satisfechos, puedan tomar las mejores decisiones. ¿Dónde me quedé? La responsabilidad es también el hecho de ser responsables de alguien o de algo, claro. Así como una persona cuando se compromete a cuidar de una persona, familiar o una tercera persona, pues tiene que hacerlo de manera responsable. Como cuando yo me acuerdo que le dejé guardado, que me guardara mi lunch a un amigo en la primaria y cuando regresé pues ya se lo había comido, pues eso no fue responsable de nada, ¿verdad? En otras palabras, responsabilidad significa cuidar de sí mismo y de los demás, en respuesta a la confianza que las personas depositan entre nosotros. Cuando somos responsables, estamos expresando el sentido de comunidad y de compromiso que asumimos con los demás. Y entonces, más allá del hecho de que debo cumplir responsablemente con mi trabajo, con quien me contrató, también sabemos que tiene un efecto que tiene que ver con la comunidad, con la sociedad.
Y no digamos en materia de impuestos, sabemos que lo que lleguemos a pagar, ese dinero, esos recursos que serán nuestros y que nosotros estamos obligados a enterarlos, dependiendo de muchas circunstancias, en la forma, en el tiempo, el gobierno en este caso tendrá la obligación de poderlos aplicar de manera correcta para suplir las necesidades del país. Dejémoslos ahí porque pues eso es harina de otro costal. La responsabilidad es un valor y una práctica ética. Y otra vez aquí empezamos a ver estos conceptos, estas palabritas que sí son de uso común en nuestra actividad, en nuestra profesión. Palabra ética, ya que impacta en la vida familiar, académica, laboral y ciudadana. Una persona responsable cumple con sus deberes de manera oportuna y eficiente. Por ejemplo, es responsable una persona puntual en su trabajo que lleva a cabo las tareas y objetivos asignados de la mejor manera posible. Y fíjense que es un ejemplo que pareciera que es letra muerta, ¿no? De ser puntual, pero ¿cuántas veces no en las empresas tenemos ese problema de que no tenemos personal que llega tarde siempre? Y por más que a veces los empresarios buscamos o buscan la forma de cómo incentivar a sus empleados, y por eso está el premio de puntualidad, y no llegan temprano. Recuerdo a un contador, un querido contador que ya falleció algunos años, en alguna ocasión tuve que llamar a su despacho para preguntar por un colaborador suyo, y pues porque le estaba buscando insistentemente y no me contestaba. Digo, pues tengo que hablarle al jefe para ver que me diga a qué hora la puedo localizar o no la puedo localizar. Y cuando le expliqué cuál era la intención de, aparte de saludarlo, pues su respuesta me sorprendió mucho, porque me dijo, ay amigo, dice, la verdad es que ya no sé si cuando llegan regañarlos a aplaudirles porque llegaron, porque la verdad es que a veces así el ser humano se comporta, ¿no? Pero bueno, esas son parte de las experiencias que vamos acumulando en nuestra actividad. También se dice que alguien es responsable cuando asume las consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, cuando una persona daña accidentalmente un objeto ajeno y se dispone a repararlo o sustituirlo por uno nuevo. Y esta es una acción correctiva, donde de manera responsable, pues sí, asume, sí, lo dañé, discúlpeme, no me di cuenta, sé que no debo manejar consultando el teléfono y lo hice, y pues por eso me estrellé en su automóvil. Disculpe usted, aquí está mi tarjeta o viene el seguro y reparamos el daño, pero hay ocasiones que eso no es posible, ¿no? Y ya no digamos el derecho de la responsabilidad, se refiere a la obligación legal de responder por los daños de una acción en los demás, siempre en los términos establecidos en la ley para cada caso. La responsabilidad aplica en muchas áreas de la vida social. Por eso se habla de diversos tipos de responsabilidad, como la responsabilidad civil, social, fiscal, una palabra conocida, solidaria, sí, por lo que ya había comentado, que la autoridad fiscal nos ha asumido la responsabilidad solidaria de ciertas actividades que le corresponden a los contribuyentes o ciertos actos. Ok. Y pues aquí como que hemos tocado poquitos aspectos de lo que es la responsabilidad, ¿no? Pero vamos a seguir en este tema más allá, a ver si nos da tiempo, podemos platicar lo que ya sabemos, lo que nos amenaza y nos amedrenta algunas veces o la mayoría de las veces en lo que viene en el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es el valor de la responsabilidad? Bueno, pues este valor de responsabilidad reside en que gracias a ella nos cuidamos unos a otros y alcanzamos el desarrollo familiar, comunitario y social. Cuando alguien no es responsable, no solo afecta su propio crecimiento, sino que perjudica a los demás. Y quiero enfatizar en la frase que dice que nos cuidamos unos a otros. ¿Cómo un contador puede cuidar a otros, y en especial a los clientes? Pues recordándoles reiteradamente oye, te recuerdo que ya te hice el cálculo de tus impuestos, te recuerdo que ya hice, ya contabilicé, ya te elaboré la información que me pediste. ¿Para qué? Para que tomes la decisión, para que seas en forma oportuna, puedas cumplir pagando tus impuestos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos clientes que el peor día de su vida es el día 17 de cada mes? Y algunas veces un poco después, dependiendo de si cae en viernes o día inhábil. Pero eso sucede.
les molesta o nos molesta, porque a quien le gusta pagar impuestos, y nos molesta eso, ¿no? Bueno, yo tengo un par de clientes que son de ese tipo, ¿no? Donde les cuesta mucho trabajo proporcionarnos información, saben que las fechas que tenemos acordadas para que nos den la información y podamos hacer el trabajo y poderse entregar el resultado oportunamente, y les cuesta mucho trabajo eso, pues imagínense, ya trabajaste, ya concluiste también con los problemas de la página del SAT, que se puede, que no se puede, que hubo una actualización, que espérate, y que por fin elaboras la declaración, se la envías para que la pague, y el cliente se lo olvida, ya me la mandaste, no me acuerdo, reenvíamela, cosas así. De esa manera podemos nosotros cuidar esta parte que acabo de mencionar. En la sociedad se espera que las personas actúen en forma responsable, ejerciendo sus derechos y desempeñando sus obligaciones como ciudadanos. Todos reclamamos esa responsabilidad del vecino, de nuestro empleador, de nuestro cliente, pero difícilmente reconocemos que nosotros también tenemos responsabilidad frente a ellos. Por ejemplo, cuando un padre abandona a un hijo, afecta su crecimiento emocional y los pone a una vida más difícil, pero cuando cuida de él, con cariño, el niño crece con autosuficiencia y desarrolla mejor sus habilidades. Del mismo modo, cuando el presidente de un país y su equipo de gobierno no cumple con sus obligaciones, pues se desata una crisis social que creo que tenemos algo de conocimiento. Al contrario, cuando obran con responsabilidad, el país avanza. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Como recuerdo un video que me hicieron llegar en alguna ocasión, referente a, bueno, en el video se ve que hay varios jóvenes que están alineados en forma horizontal, como si fuera una línea de salida para hacer una carrera. De hecho, iban a hacer una carrera, y pues que estaba con el micrófono dando las indicaciones de lo que tenían que hacer, empezó a decir lo siguiente: de todos los jóvenes que estaban ahí, listos, animados, ya terminando sus ejercicios de calentamiento para hacer esa carrera, no sé qué premio había, pero el asunto era correr. Entonces empezó a decir el que tenía el micrófono: a ver, levanten su mano, ¿quiénes de ustedes sus padres están divorciados? Y levantaba la mano y decía: bueno, ustedes por favor no se muevan, los demás avancen 3 pasos adelante. Y de la siguiente línea dijo: a ver, los que están en las líneas de adelante, levanten su mano aquellos que conviven donde sus papás, bueno, donde hay una violencia familiar. Y levantaron la mano algunos jóvenes y siguieron avanzando, ¿no? Y así siguieron avanzando, y por ahí salió, bueno, de aquellos que pues han tenido, que buscan a sus papás en momentos de difíciles y pues no les dan tiempo, pues levantaron la mano, y así. Al final, lógicamente, pues hasta adelante habían unos cuantos y hacia atrás habían varios. Y el instructor decía al último: bueno, vamos a dar la señal de salida, nada más queremos hacer la siguiente reflexión. Aquellos que están hasta atrás, que no pudieron avanzar ni una sola fila, y esto representa la problemática, los conflictos que tienen que enfrentar en la sociedad, en la vida diaria, ¿no? Por no tener ese vínculo familiar. Pero los que están hasta adelante, que aparentemente tienen una gran ventaja, déjenme decirles que los de atrás van a correr con todas sus fuerzas para tratar de ganarles. Los de adelante tienen mucha ventaja, pero eso no significa que van a ganar. Y así, efectivamente, así fue, ¿no? Dieron la señal de salida y todos corrieron. Lógicamente, los que estaban más adelante pudieron llegar con mayor facilidad que los que estaban atrás. Pero esto, ¿qué significa? ¿Por qué lo estoy mencionando? Por lo que acabo de comentar respecto a la responsabilidad cuando está la ausencia del padre y cómo afecta el crecimiento emocional de un niño. Bueno, eso es parte de la responsabilidad. Espero que esto no nos distraiga mucho, pero que quiero comentar, pero creo que el ejemplo me pareció muy oportuno, porque ciertamente nuestra actividad no nada más tiene que ver algo cerrado, tenemos una profesión en donde abarcamos muchas esferas, muchas áreas.
Y lógicamente quienes tenemos hijos y somos responsables, pues jamás en la vida nos va a pasar pensar de dejar a un lado esta responsabilidad. Pero bueno, eso es otro asunto. Maestro, perdón que lo interrumpa. ¿Sí? No sé si usted tiene su presentación para que lo compartiera o nos seguimos así. Ok, déjeme, pues lo proyecto conforme lo tengo, que es un trabajo en Word. Ok. Como usted se sienta a gusto, es que pensé que a lo mejor se le había olvidado. No, no, Pero no, si no, seguimos así si gusta. no hay problema para que me puedan seguir. A ver, déjenme ver si es este. Creo que sí. Muy bien. Okay, La gracias. responsabilidad, entonces voy a continuar. La responsabilidad también es una cuestión ética porque al cultivarla contribuimos al bien común, ya lo hemos comentado. ¿Y por qué subrayo o por qué pongo en negrillas el concepto ética? Porque es un término que conocemos, que tenemos que tener muy presente en nuestra actividad. ¿Qué es el contador? Pues ya que estamos hablando de responsabilidad contable, bueno, ¿quién es el contador? Bueno, el licenciado, esta es una definición de tantas que hay. El licenciado en contaduría es un profesional con formación ética, crítica y responsabilidad social, con ciudad disciplinaria en contabilidad financiera, contabilidad administrativa, auditoría, finanzas y fiscal, que es capaz de ¿qué? De responder a retos y expectativas de las organizaciones en un entorno global. Los contadores son aquellas personas que especializadas en registros contables, conocimientos de leyes, reglamentos, índole fiscal, de la vigilancia, de finanzas, de empresas y demás ramas que éstas deriven. Pocas están enunciadas. Y aquí quiero mencionar lo siguiente, habla de contabilidad financiera, contabilidad administrativa y podríamos ahí incluirlo contabilidad fiscal, etcétera. Pero la verdad es que la contabilidad es la contabilidad financiera, y de ahí podemos tomar información para todo lo que queramos, todo lo que necesitemos. Lógicamente, no puede haber una contabilidad fiscal si no tenemos una contabilidad financiera. Son cosas diferentes. Cuando a mí me llegan algún cliente que quiere una contabilidad fiscal, le pregunto, ¿por qué una contabilidad fiscal? Es evidente que no tiene el concepto o la definición de qué es la contabilidad, ¿no? Y ahí tenemos también que hacer labor para que puedan entender esto. ¿Por qué? Porque en automático piensan que la contabilidad fiscal se puede de alguna manera manejar, donde puedas tú manipular cierta información para lo que ya sabemos, pagar menos o no pagar, ¿no? Y eso no es posible. La contabilidad financiera emana de la contabilidad financiera. ¿Quién rige la contabilidad financiera? Pues las normas de información financiera. Bien. Responsabilidad del contador con el contribuyente, ética. Analizar la actuación profesional y cumplir con la sociedad, servirla con lealtad. Híjole, ¿cuántas veces no hemos caído en las situaciones donde preparas al personal, le das todos los elementos para poder hacer su trabajo y a la primera de cambio se va, ¿no? No hay lealtad. Y no me refiero a lealtad ciega, donde tú tienes que defender a capa y espada lo que la firma o la empresa se diga y se haga. No, no, no. Me refiero a que, bueno, sí, están haciendo algo por mí, debo responder de manera responsable a lo que me estoy comprometiendo. Y volvemos a hablar, caer en los conceptos de ética. Y no está por demás echarle un vistazo a lo que es la ética. La ética es la teoría de la investigación o explicación de un tipo de experiencia humana o forma de comportamiento de los hombres, el de la moral, pero considerando en su totalidad diversidad y variedad. Esto evita que se reduzca a una disciplina normativa y pragmática. Bueno, estoy tratando de ver el tiempo. Vamos a pasarnos esto. No olvidemos que servimos a un interés público. Aunque nos contrata una persona, un cliente, el resultado de nuestro trabajo puede ser requerido por terceras personas. ¿Cuántas veces, sobre todo en los trabajos de auditoría, son requeridos y se pide la autorización para que esa información pueda ser revelada a terceras personas como posibles inversionistas, como a proveedores o acreedores? De esa información surgen y emanan toma de decisiones. Voy a pasarme a este concepto,
por aquí había una. Considerando que la responsabilidad social es el compromiso contraído por las acciones o omisiones de cualquier individuo o grupo que genera un impacto en la sociedad o en su comunidad vecina, es por lo que el contador debe tener responsabilidad en cuanto a su profesión, es decir, tener la capacidad para resolver un problema, estar preparado académicamente y estar actualizado de manera constante. Y aquí esta palabra de actualizarse constante como que nos resta tiempo para otras actividades, ¿no? Pero bueno, para servir de manera eficiente y eficaz a la sociedad y sobre todo para darle la seguridad al cliente o patrón de que su patrimonio está en buenas manos. Son conceptos que como que suenan muy bonitos, pero si en nuestro trabajo no se están viviendo, estamos haciendo algo mal o no hemos llegado al punto de que realmente estemos experimentando esto. El cliente lo siente. Quien te contrata se da cuenta de lo que tú estás haciendo, es vital y te lo puede reconocer de 1000 formas. La que mayor recurrencia he visto, pues que te recomienda con otras personas para que de igual manera le puedas llevar sus asuntos de manera anónima. A mí me han sucedido cosas que estando haciendo trabajos de autoridad fuera de la ciudad, me han llamado del extranjero para pedirme una cita dentro de sus empresas que tienen en México, ¿no? Y la verdad es que eso me ha sorprendido en un par de ocasiones, pero es posible, se da. Y eso es muy gratificante porque, bueno, ahí te das cuenta que de todo lo que tú haces, todo el tiempo que le dedicas, algo estás haciendo bien, que de esta manera te están favoreciendo. No se diga aquellas ocasiones donde que pues hiciste un buen trabajo, en aquellas empresas donde reconocen dándote pues un periodo de vacaciones todo pagado, no sé, incluso aquellos que te dicen vete y prepárate, te pago la maestría, te preparo el doctorado, bueno, el doctorado tal vez no, pero lo otro sí, o algún curso en particular, ¿no? Eso es resultado de todo nuestro trabajo. En el caso de que el contador no sea capaz de realizar con lo encomendado, debe actuar con ética y negarse a aceptar un trabajo en el cual no posee los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades por las que fue requerida o cuando ponga en riesgo su integridad y la de su cliente o patrón. ¿Cuántas veces no hemos tenido que rescatar a clientes que acudieron con otro colega o que pseudo colega que dijo que sí lo podía hacer y a la mera hora no hizo nada o lo que hizo lo hizo mal o peor? Y entonces tenemos que analizar y rescatar a esos clientes de esa situación. Es muy difícil, puede ser muy difícil y muy costoso. Todos los errores cuestan caro. Pero aquellos que sabes que estás, en los que hay un error, tú sabes que existe eso y se deja pasar, pues es tarde o temprano va a reventar. Escuché una frase hace no mucho tiempo que dice que la mentira tiene un corto tiempo de vida y entonces cuando no actuamos de manera correcta, cuando decimos que sí sabemos hacerlo y no lo sabemos, esto que dijimos en su momento no va a durar mucho. Recuerdo también en algunas ocasiones donde el despacho al que trabajé muchos años, tuvimos que entrar en pues de relevo porque el auditor anterior dijo que lo podía hacer y faltando pues unas 2 semanas para vencerse el plazo de entrega al dictamen, pues dijo que no podía hacerlo. Imagínense el problema tan grande en que dejaba al cliente y las consecuencias que esto deriva. Entonces, se vale decir no sé, irresponsablemente retirarse, o en su caso, pues sabes que yo no puedo, te recomiendo con otro que sí pueda hacer, ¿no? Vamos a pasar a este párrafo. Dice, de acuerdo a la nueva reforma del Código Fiscal, y cuando digo nueva reforma, pues es que ya los que tenemos algunos años, pues tenemos el antes y el después. Y es evidente que a partir del año 2014 hubo ese antes y después. Casualmente lo tenemos también como referencia porque a los que nos dedicamos a dictaminar, pues
simple y sencillamente se acabó lo que fue el dictamen fiscal, obligatorio, lógicamente, e incluso muchos despachos tuvieron que cerrar, grandes y pequeños, nos afectó en eso, ¿no? Bueno, pues a partir de eso, el SAT ha empezado a, perdón por la palabra que puse, nos aventaron mucha responsabilidad, ¿no? ¿Y por qué lo hace el SAT? Bueno, porque se supone que el contador es un experto y y el SAT piensa, y a veces piensa muchas veces mal y otras pues de alguna manera atinada, que es el experto que puede inducir al patrón a comprar facturas falsas, hacer uso indebido de ciertas cosas, buscando la forma de evadir el impuesto. Y esto es falta de ética, esto es falta de tener una responsabilidad del trabajo que está haciendo. Por esa situación sostuvo que van a sancionar al contador público, por lo que con ello lo ponen como un responsable solitario. Y siempre ha habido esa situación de donde si haces un mal trabajo, sobre todo en los trabajos de auditoría, pues siempre ha existido la sanción, ¿no? De la suspensión de tu registro por determinado periodo, son 6 meses, y si reincides, pues la cancelación y definitiva de tu registro, ¿no? Entre otras responsabilidades que se incurre. Lógicamente, si te cancelan el registro, pues ya no puedes dedicarte a lo que es dictaminar, pero también va la intención para que tengas que dejar de hacer todo trabajo de contabilidad, ¿no? Pero dado que el contador es quien lleva la contabilidad y quien debe prevenir al patrón para que no haga esas cosas, entonces ya le cargan la responsabilidad en caso de que se compruebe una autoridad lo cual tuvo conocimiento pleno de esto y lo permitió, ya que los contadores en empresas grandes emiten dictámenes financieros, entonces están avalando cosas indebidas que descubre el SAT y lógicamente lo van a sancionar. Cuidado con el contador que haga todas estas cosas porque nos va a descubrir, sí, desde hace varios años el SAT tiene información para poder saber dónde está la bolita. La contabilidad, pues, son los contadores que hacemos, hacemos contabilidad. Y de acuerdo con las NIP, se menciona que es una técnica, que qué bueno que es una técnica, ya no como se veía antes, que era un registrador de hechos históricos. Y como técnica, se necesita de esta técnica para establecer las estructuras o las bases para la toma de decisiones. Correcto. Es indudable que el concepto de contabilidad como técnica de información ha logrado predominio absoluto, lo que mencioné hace un momento, ¿no? Y se le ha eliminado el prejuicio de considerarla solo un registro de hechos históricos. Bien, no sé si por aquí tengan alguna pregunta en lo que seguimos avanzando, ¿no? De lo anterior podemos decir que la contabilidad es una técnica por la cual se registra de manera histórica los eventos económicos de las organizaciones y de forma estructurada para obtener información financiera que permita la toma de decisiones para los miembros de una misma organización y para los usuarios externos. Bueno, si nosotros hacemos y preparamos información, dentro de la información que tenemos que hacerle llegar a la autoridad fiscal, pues existe lo que conocemos como declaraciones. Las declaraciones de pagos provisionales, declaraciones informativas, la declaración anual y seguramente por ahí alguna otra más. La contabilidad electrónica, que sin ser una declaración, es un envío de nuestra información financiera a través de los requerimientos de los procedimientos de contabilidad electrónica, ¿no? Y entonces empieza a ver que las declaraciones pueden tener declaraciones falsas o no ciertas o tener verdades a medias, y esas declaraciones falsas o faltar la verdad sabemos que tiene una consecuencia. Faltar la verdad en la declaración que se presta como testigo en un procedimiento judicial es delito, por lo que el testimonio es uno de los medios de prueba sobre los que se puede basar el juzgador para emitir su sentencia, y esta puede ser errónea o injusta. ¿Debido a qué? A la declaración que se hace. Entonces, cuando tú haces tu declaración de pagos provisionales o declaración anual o tu informativa, y esta la haces faltando a la verdad, con falsedades, lógicamente quien recibe la información puede emitir una sentencia errónea o injusta. Injusta, pues sí, para la autoridad, en este caso el fisco, porque va a recibir menos ingresos.
De acuerdo al Código Penal para el Distrito Federal del artículo 311, dice: quien al declarar ante autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas faltará la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de estas, se dará sancionado con pena de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Y así podemos hablar de muchos artículos, de varios artículos que hablan acerca de las consecuencias de haber emitido una declaración con falsedad. Aquí vemos el 312, el 313, etcétera. El Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 234 establece a que por cualquier motivo, teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos con ánimo de lucro, perjudique al titular de estos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, o a sabiendas realiza operaciones perjudiciales al patrimonio del titular o beneficio propio de un tercero, se le impondrá las penas previstas por el delito de fraude fiscal. Y ahí llevamos con otro sesgo, ¿no? ¿Qué es el delito de defraudación fiscal? El Código Fiscal de la Federación define al delito de defraudación fiscal de la forma siguiente: comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución, obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. El delito de defraudación fiscal, los artículos 109 de este código, serán calificados cuando se originen por usar documentos falsos, omitir reiteradamente, manifestar datos falsos, no llevar el sistema de registros contables, etcétera, etcétera. Y omitir contribuciones retenidas o recaudadas. ¿Quién sabe? Bueno, yo creo que todos sabemos que cuando estamos obligados a efectuar retenciones y estas no son enteradas, estas no tienen un periodo de caducidad. Estas las pagues así, tengas que pagarlas en 10, 15 años, te las van a cobrar. Entonces, eso es algo que tenemos que tener cuidado. El artículo 109 del Código Fiscal señala que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien consigne las declaraciones que presente para efectos fiscales, deducciones falsas, etc. Todo lo que ya sabemos, que realmente no escapa a nuestro conocimiento, a los que ya tenemos algunos años en esta actividad. La pregunta que quisiera hacer, bueno, ¿por qué se hacen? ¿O por qué algunas veces somos tentados a plantear o sugerir algunas cosas para que se lleven a cabo esto, dándole un supuesto beneficio a nuestro cliente? Y digo un supuesto, ¿por qué? Porque sabemos que toda falsedad, tarde o temprano, la verdad sale a flote y las consecuencias son pues muy grandes, ¿no? Aquí tengo algún listado de algunas situaciones que se mencionan en ese artículo 109, omitir entre las autoridades dentro de un plazo que la ley establezca las cantidades por concepto de contribuciones hubiera retenido o recaudado. Se beneficia sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal, simule uno o más actos contratos, obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, sea responsable por omitir, presentar por más de 12 meses la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente. ¿Quién de nosotros no le ha llegado un cliente que diga que quiere regularizarse y que tiene pendiente declaraciones de no solo de 5 años atrás, sino de más atrás? A mí me llama mucho la atención cómo en esos casos la autoridad no ha ejercido sus facultades de comprobación. No sé en qué consista, pero si aquí están mencionando que más de 12 meses se le considera que es delito fiscal, imagínense aquellas que tienen más de un ejercicio sin presentar la declaración anual. Bueno, voy a pasarme esto muy rapidito. Aquí puse algunas cosas. En conclusión, es recomendable que el contador posea conocimientos en normatividad de actuación profesional como ética, reglamentos, leyes locales y federales, y sobre todo un adecuado entrenamiento técnico y experiencia profesional para asumir un compromiso y sobre todo honradez y responsabilidad profesional en los trabajos que asuma en su beneficio de la sociedad y por el prestigio de la profesión. Realmente nuestra actividad sí lleva a cuestas una gran responsabilidad. Así como muchas veces hablamos mal de los abogados, también la sociedad llega a expresarse mal de los contadores,
como de un mal doctor que lucró con el derecho a la salud de la persona, le ofreció un tratamiento raro y pues no escapa a nuestro conocimiento de aquellas artistas donde se sometieron a ciertas cirugías plásticas para recuperar aquellos años mozos perdidos, y las consecuencias fueron pues grandemente perjudiciales para ellos, ¿no? Así igual, un mal resultado, un mal trabajo de nuestra parte puede llevar a la pérdida del patrimonial del cliente. Aquel cliente que puso la confianza, primero que hiciste labor para que ganarte la confianza del cliente. Muchas veces llegan aún los recomendados, te analizan, te estudian, te preguntan para saber cuál es pues tu experiencia más que nada, ¿no? Y resulta que algo pasó, la autoridad te ganó, pues, un acreedor, un proveedor, y no tuviste tiempo o no le dedicaste el tiempo necesario para poder hacer el trabajo al que fuiste contratado. Realmente sí he visto algunos casos donde vamos a pensar que no todo el patrimonio de la persona, pero sí se ha afectado grandemente, ¿no? Entonces, créeme que ese cliente tuyo no solamente va a dejar de serlo, sino no te va a recomendar, al contrario, va a hablar mal de ti. Bueno, vamos a pasar esto. ¿Cuáles son las funciones de un contador? Realizar informes financieros para los clientes a través de la revisión de libros contables, estados financieros, análisis, garantizar el registro de ingresos y gastos, esto debidamente documentado y soportado, preparar presupuestos. ¿A quién le encanta hacer presupuestos? A mí no me gustan. ¿Por qué? Porque a quien los tienes que someter, a pesar que te dan las reglas de cómo tienes que hacerlo, cuando se los expones te dicen, ¿y dónde tomaste esos datos? ¿Y por qué un 10%? ¿Y por qué nada más un 5%? No, está mal, etcétera. Y te mueven ese trabajo infinidad de veces. Pero bueno, es parte de lo que podemos hacer, y lógicamente, si lo pagan bien, pues ¿por qué no lo haríamos bien, verdad? Las veces que fuera necesario. Verificar que los libros contables cuentan con lo establecido en la ley, elaborar inventarios, administrar recursos financieros, utilizar un software contable. Y ahí sí no vendo software contables, ¿no? Y yo creo que el que decidimos en su momento tiene que ver con que hicimos un análisis previo y decidimos usarlo, más allá que sea... perdón, ¿qué pasó? Bueno. Adelante, maestro. Perdón, es que no sé si perdí la presentación. Bueno, quiero pasar acá. Preparar balance, estados financieros, simplificar información y aconsejar a la empresa de acciones clave de mejora. Recientemente me han preguntado acerca de cuestiones de la PTU, ¿no? ¿Y qué pasa con la PTU? Oye, ¿incluyo a los gerentes o no los incluyo? ¿Qué dice la ley? ¿Los debes incluir o no? No, pues dice que no, pero es que lo quiero incluir porque pues, es mi gerente, me ha dado buenos resultados. ¿Está dentro de los parámetros que dice la ley? No, entonces no tienes por qué apapachar a alguien a que la ley no lo contempla, ¿no? Tal vez por favorecer a algunos vas a tener descontento a muchos otros, y no solo eso, al momento de que haya una revisión por parte de la autoridad competente, te vas a hacer acreedor, te puedes hacer acreedor a una sanción económica o de otra índole que sea, por haber hecho esto, ¿no? Entonces, lógicamente, lo recomendable es saber cuáles son mis funciones, ¿no? Gestión de nómina, por supuesto, la tengo que hacer. Se ha vuelto complicada la nómina, siempre ha sido complicada la nómina, ¿no? Tiene muchas vertientes. Ahora elaborar los recibos de nómina también son complicados. Hoy en día ya no tanto, ¿no? Al principio me tocó ver casos increíbles, ¿no? Casos donde el contador de la empresa se dio la responsabilidad para que la secretaria timbrara la nómina, y lógicamente pues la secretaria, a pesar de que le explicó,
pues carente de los conocimientos técnicos, imagínense qué hizo y qué no hizo. Recuerdo perfectamente que lo que hizo fue timbrar todos los conceptos como conceptos exentos. Y vaya que sí tuvo problemas después, ¿no? Recientemente me estoy enterando de una persona donde su empresa le timbró el concepto de las retenciones de ISR con otro concepto. Y ahorita que están para presentarse la declaración anual y que tiene que presentar su declaración anual, ¿por qué? Porque tiene otra actividad aparte de la de empleado, pues resulta que le resulta un impuesto por pagar muy grande. ¿Por qué? Porque en los recibos de nómina que llegó al SAT no existe el concepto y las cantidades de retención de ISR. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, el SAT lo dijo desde a principios del ejercicio, que uno podía retimbrar la nómina a más tardar en febrero, ¿no? Estamos fuera de tiempo. ¿Qué va a hacer este contribuyente, persona física, que tiene que presentar su declaración anual? ¿El error fue de la empresa? No, el error fue del contador de la empresa. Entonces, veamos cómo algo que podemos habernos dedicado años y por no dejar ceder, aligerar la carga de la responsabilidad, podemos incurrir en varias anomalías. Bueno, quiero terminar realmente con lo siguiente: vocación del ejercicio. ¿Realmente se necesita tener vocación como contador público? Yo digo que sí. Una de las principales características o atributos que debe tener la capacidad de investigación, análisis y síntesis. Son con palabras diferentes que nos obligan a dedicar tiempo de estudiarlo, de analizar, de sintetizar, y quien no lo hace está en desventaja, como en el ejemplo que puse de la carrera de estos jóvenes. Nosotros mismos nos estamos quedando en las líneas de atrás, no estamos quedando en las líneas de adelante. Habilidad para los números y operaciones matemáticas. ¿Cuántos de nosotros no entraron a la carrera de contaduría pública pensando que ahí no había matemáticas? Muchos de mis colegas así, no, me voy a contabilidad porque ahí no hay matemáticas. Y oh, sorpresa, ¿no? Algunos cálculos para determinación de impuestos, hasta creo hay fórmulas matemáticas como, ahorita me acuerdo, me ha de acordar. Comunicado asertivo y fluida. Comunicación asertiva y fluida. Oh, no, por Dios. ¿Cuántas veces sabemos lo que estamos haciendo, pero no lo podemos comunicar? Y por más que le escuchas con atención lo que está diciendo, no se le entiende, como es mi caso en este momento. No es posible. O sea, yo recuerdo en una empresa donde en varias ocasiones, estando el contador de la empresa, el cliente y yo como auditor, pues lógicamente al entregar los reportables o pedir información, pedía el cliente que hablara el contador y decía, no te entiendo, en verdad no te entiendo. Y esa era la queja recurrente de este cliente. ¿Qué pasó? Pues terminó por despedir a este colega, ¿no? Debemos preocuparnos por poder comunicarnos, saber comunicarnos. Agilidad de pensamiento, capacidad para negociar, habilidad creativa para asesorar y promover soluciones. Promover soluciones, no detectar problemas. Los problemas son muy fáciles, saltan a la vista por sí solos. Y por supuesto, mucho menos provocar problemas, ¿no? Hay que promover y buscar soluciones. Capacidad de trabajo en equipo. Este es otro problema que el ser humano tiene. Le cuesta muchas veces trabajar en equipo. Yo ya hice mi trabajo. ¿Cómo lo hiciste? No lo sé, pero ya lo hice. ¿Y a dónde está? Pues lo mandé a donde me dijeron. Y el que lo recibió, pues es que no me ha llegado. ¿Y cómo que no te digo si ya dijo que te lo mando? Pues que me lo compruebe. Y cosas así, ¿no? Es muy complicado, pero debemos entender que a final de cuentas es un trabajo al cual nos comprometimos y que nos están pagando y que nos pueden reclamar, sí. Por esa misma razón tenemos que ser responsables. Conocimientos avanzados de computación y tecnología, ni se diga.
En mi generación todavía me tocó ver los libros a mano, ya la colita, ¿no? El final. Había una máquina que donde capturaba la información que nunca me tocó usarla porque ya estaba la computadora y ya estaban los primeros programas contables, ¿no? A mí me gustó mucho eso. En un despacho que estuve, no me rogaron, pero sí me pidieron que me quedara porque empecé a meterme a la computadora a ver cómo funcionaba el programa de contabilidad. Y nadie de ahí quería hacerlo. Bueno, y no se diga la cualidad de integridad y honestidad. Contador, disculpe, ya tenemos poquito tiempo Sí, para finalizar la plática. con eso Este, termino, con esa palabra, con esta frase, integridad y honestidad. ok, Nuestro, muy bien. nuestra profesión debe estar llena de estos dos términos, integridad y honestidad. Sin estas cualidades, realmente vamos a hacer un trabajo nada honesto y vamos a tener muchas consecuencias. Espero que esto les haya servido. En lo particular, a mí me gustó este ejercicio. ¿Por qué? Porque me sirvió para retomar ciertas cosas y afianzar algunas otras.